Un pacto para vivir. Un pacto para vivir. Columna de análisis de la realidad. Reflexiva. Comportamiento cívico. Compromiso social. Descripción de ONGs. El día a día de la convivencia entre vos y el resto. Un pacto para vivir. Muy bien, ya estamos en línea con José Luis D'Angelo. Él es periodista, docente en periodismo. Hola. Hola, José Luis, ¿me escuchás? Sí, hola. Hola, José Luis, soy Catalina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Un gusto. Bueno, déjame que te presento al aire porque justo estaba presentándote y tuvimos un problemita con la comunicación. Dale, ningún problema. Bueno, José Luis D'Angelo es periodista y docente de periodismo y militar retirado, autor de la investigación plasmada en el libro Mentirás tus muertos, y es miembro fundador de Argentina por la Concordia Nacional, una asociación que agrupa a exguerrilleros, miembros de las Fuerzas Armadas y víctimas de ambos lados. ¿Cómo estás, José Luis? Ahora sí, soy Catalina. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Catalina? Mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme. No, por favor, José Luis. Estamos acá con Elisa Peirano en la mesa para conversar un rato sobre esta investigación tuya que has volcado en Mentirás tus muertos. ¿Cómo surge esta investigación? ¿Cómo surge tu inquietud por investigar el número de desaparecidos durante la década del 70? Buenas tardes a Elisa primero. La investigación surge de una controversia que se dio hace un par de años respecto del número de víctimas reales de los años 70, esa década trágica que vivimos los argentinos. Entonces me empecé a familiarizar con los listados. Es muy conveniente. Yo le voy a hablar a aquellos oyentes que tienen menos de 45 años, o sea que no han vivido los años 70, sino que los han recibido de distintas versiones. Sí. Hay dos listados de víctimas de la represión estatal, vamos a llamarlo. Sí. Uno es el listado de 1984, que es el fruto del trabajo de un año de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, cuyo presidente, Sábato, le entrega al entonces presidente de la Nación, doctor Ricardo Alfonsín, en donde, además del informe que se conoce como Nunca Más, se entrega un listado de las casi 9.000 denuncias recibidas a lo largo y a lo ancho del país sobre desaparición de personas. Son exactamente 8.961 personas que la CONADEP denuncia como desaparecidas en 1984. La posibilidad de denunciar desaparición de personas nunca se interrumpió. Sí. Hasta el día de hoy, cualquier persona puede acercarse a la Secretaría de Derechos Humanos y denunciar que en la década del 70 desapareció tal persona. En el año 2006, el gobierno de Néstor Kirchner sorprende a los argentinos al presentar un nuevo listado de víctimas. Dice, ¿recuerdan aquel listado de 1984? Bueno, no corre más. Acá les presentamos el nuevo listado revisado, corregido, ampliado y actualizado de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado. Sí, y reprologado, ¿no? Y reprologado, digo, quitaron el prólogo de Sábato ahí. Sí, se generó una polémica porque se reescribe el prólogo de Sábato con la misma impudicia con que se reescribiría el acta de la independencia de 1816, digamos, es un documento histórico, no se lo puede reescribir. En aquel momento, la gente que integraba la CONADEP vivía eso, no se puede interpretar a la luz de 30 años después cómo estaría en la cabeza de ellos para describirlo. Es una cosa que ha generado mucha polémica. La cuestión es que este nuevo listado, el presentado por el kirchnerismo en el año 2006, trae una gran novedad, que es que se incorporan a los muertos. ¿Cuál es la diferencia entre desaparecidos y muertos? Los desaparecidos no apareció el cadáver. Claro. Y los muertos sí apareció el cadáver. En ambos casos se culpa a agentes estatales. La otra gran novedad para los lectores que no conocen el tema es que entre los dos listados, entre 1984 y 2006, en el año 90, 91, 92, 93 y 94, se dictaron lo que se llaman las leyes reparatorias durante el gobierno de Menem, donde se ordena pagar una indemnización a los familiares de desaparecidos y muertos. Esa ley dice que la indemnización que corresponde pagar a los familiares que acrediten su parentesco con la gente que está desaparecida o muerta, surge de multiplicar
el sueldo más alto de la Administración Pública Nacional, escalafón A, Sí. hagan un cálculo ustedes dos, ¿sí? El sueldo más alto de la Administración Pública Nacional, escalafón A, multiplicado por 100. Ujú. Ese es el valor. Mm. Yo lo estimo entre 4 y 5 millones de pesos. Mm. ¿No es cierto? Ujú. Muy bien. El motivo de la investigación, yo me he centrado en investigar la veracidad de estos listados oficiales. Claro. Repito que el gobierno de Néstor Kirchner, cuando presenta el nuevo listado, escribe en la edición impresa que publica Eudeva, Sí. la editorial de la Universidad de Buenos Aires, escribe: este es el listado revisado, corregido, ampliado y actualizado de víctimas del accionar represivo ilegal del Estado. Sí. Lo que yo sostengo en el libro es que es imprescindible para la transparencia de las acciones del gobierno, para la transparencia del uso de los fondos públicos y para conocer la verdad acerca de lo acontecido en los años 70, es imprescindible que se abran los archivos de la CONADEP, o de la Secretaría Claro. de Derechos Humanos. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno no da información. Sí. Cuando yo empiezo a investigar estos listados, me acerco a la Secretaría de Derechos Humanos mediante notas y le pido conocer en primer lugar el listado de las personas que habían cobrado las leyes reparatorias. Ujú. Me lo niegan. Después le digo, no me digan el listado, díganme los casos que pagaron. Claro. Me niegan esa información. Lo que sí me informan es que hasta el año 2007, fecha de la última comunicación fehaciente con la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, hace más de 7 años, Sí. la Secretaría de Derechos Humanos reconocía haber pagado, a través de la Secretaría de Finanzas, que era el órgano ejecutor, pagador, reconocía haber pagado en indemnizaciones por las leyes reparatorias 1.850 millones de dólares Mm. sin que el gobierno rinda cuentas. Y ahora entro Claro. Caterina, entro y Elisa, entro en el meollo del libro. El libro tiene 9 capítulos. Sí. Lo interesante a destacar primero es que el prólogo lo hace un ex montonero que se llama Luis Labraña. Sí. Me parece que Luis Labraña, un ex oficial de montoneros FAP y FAR, organizaciones guerrilleras de la época, hace un buen resumen cuando en un momento del prólogo dice: D'Angelo dedicó 5 años a esta ardua investigación que desmitifica la cifra de los 30.000 desaparecidos, pone sobre el tapete el despreciable negocio de los derechos humanos y fisura el relato oficial, ariete de la batalla ideológica del gobierno, acercándolo al estadio de fábula política. Claro, porque... Me parece muy... Sí. Sí, perdón. No, te escucho. Porque creo que, incluso creo que es Labraña el que crea este mito de los 30.000 desaparecidos, ¿no es así? Sí, eso lo puede googlear cualquier oyente, eso Luis Labraña, lo que dice es que mientras él estaba en Holanda, exiliado, se acercaron un grupo de madres de Plaza de Mayo a Holanda, en Ámsterdam, Sí. para gestionar subsidios, y entonces iban con una lista de 3.800 personas desaparecidas. Entonces todos los que estaban allí, exiliados, le dijeron: con eso no Sí. ves el amperímetro de nadie, se necesita más número. Entonces empezaron en esa misma mesa, empezaron a tirar cifras. Deben ser 7.000, deben ser 15.000, y Labraña dice, lo afirma y lo reafirma, yo dije, pongamos 30.000. Claro. Y nadie lo discutió, ni antes ni ahora, porque Labraña lo dice públicamente. Sí. Dice: yo fui el que inventé la cifra de tener desaparecidos. Sí. ¿Por qué tiene que ver el número, Catalina? Porque de verdad, para llamar genocidio la pérdida de la generación más importante de la Argentina y demás, los números tienen que dar. Entonces hay gente que está interesada en que esos números se amplíen a lo que cueste, digamos. No importa lo que cueste. Mi investigación lo que hace es colocar un poco de luz sobre los listados oficiales y cómo se falsean datos. Sí. Para interés del oyente, te digo rápidamente de qué se tratan los 9 capítulos. Cada capítulo de los 9 es una categoría de irregularidad. He encontrado 9 categorías distintas de irregularidades. Por ejemplo, sí, Aparecidos es el primero, ¿no? Aparecidos es el primero. Creo que Aparecidos es el primero, ¿puede ser? Claro, los aparecidos. ¿Qué significa eso?
por favor, que me siga el oyente. Son todas las personas que figuraban como desaparecidos en el listado de 1984 Sí. y que no figuran más ni como desaparecidos ni como muertos en el listado del 2006. Sí. O sea que es Voy a menor dar un el ejemplo. listado. Voy a dar un ejemplo. Juan Carlos Pelita es el intendente de la localidad de General La Madrid, Ujú. en la provincia de Buenos Aires. Esa persona figuraba como desaparecido en 1984 y no está más en el informe del 2006, claro, porque está vivo, Está es vivo, actualmente el intendente sí. de esa localidad. Sí. Esteban Justo Rigui figuraba como desaparecido en 1984, no figura más en 2006, y fue el procurador general del gobierno de Kirchner hasta que lo echaron por el problema con Vudú. Sí. Y así hay, atentos, 2.549 personas. Claro, que seguramente han que cobrado figuraban como su, desaparecidas. que seguramente En han cobrado su 1984 indemnización, ¿no? También en el 2006. ¿Cómo? Que seguramente han cobrado la indemnización. Mira, yo no puedo afirmarlo eso porque no tengo No tenés el información. dato. Yo- José Luis, ¿y qué argumento te daban para no darte la información de las leyes reparatorias? Cuando vos ibas a pedir la información que te la ¿cómo se llama? negaban. Que es una información que solamente está, ¿cómo se llama?, reservada a los familiares, contraria al espíritu de la ley, una serie contraria al espíritu de la ley de habeas data, Sí. etcétera, una serie de argumentos jurídicos según los abogados que lo vieron insostenible, pero yo no seguí ese camino, porque lo que me interesa demostrar es que el gobierno no quiere transparentar. A ver, Claro. dicen que esta gente que murió son el arquetipo de la juventud argentina, son los modelos a seguir. Se colocan nombres a las plazas, los colocan en monumentos, se les paga una indemnización a los familiares, se encarcela a los supuestos autores de los supuestos estos crímenes. Sí. No nos dicen los nombres, Sí, no nos sí. dicen a quién le pagaron. Sí. Ahora, Entonces, hay otra cosa en el libro, que yo estuve viendo el sitio web del libro, que Sí. también vos decís que hay también como mucha confusión y tergiversación de los datos, en el sentido de que hay personas que aparecen muertas por la represión ilegal del Estado, que en algunos casos Sí. fueron muertas afuera del país o por los propios compañeros del grupo guerrillero al que pertenecían, claro, y estaban involucradas en listados. ¿Están qué, perdón? No, y están involucradas en listados como personas asesinadas por la represión ilegal del Estado, cuando en verdad no había sido la mano del Estado la que había dado fin a esas vidas. Te doy dos ejemplos. Todo el libro tiene documentación probatoria. Todo el libro tiene documentación probatoria y toda la documentación probatoria proviene de publicaciones de las propias guerrillas. Claro. Te doy un ejemplo. O cercanas, o de autores cercanos a las guerrillas. En 1980, un grupo del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, que ya había sido derrotado en la Argentina, Sí. estaban, una buena parte, combatiendo en Nicaragua, Sí. en el Frente Sandinista de Sí. Liberación. Sí. Un grupo de ese ERP, liderado por Enrique Gorreán Merlo, se dirige a Paraguay y se instala durante 6 meses para planificar y ejecutar La tablada. un atentado. No, eso es posterior. Esto es en el 80. Ajá. La tablada es en el 89. En el 80 se establecen 6 meses en Asunción del Paraguay planificando el atentado y la muerte de Anastasio Somoza, que era el ex presidente nicaragüense, que estaba exiliado en Paraguay. Muy bien. La persona que dispara el lanzacohetes con el que matan a Somoza se llama Hugo Alfredo Irurzún. Hugo Alfredo Irurzún, esa misma noche del atentado, es rodeado en la casa donde se escondía por la policía paraguaya y es muerto por la policía paraguaya por un crimen cometido en el Paraguay. Claro. ¿Es verdad? Bueno, estos datos, ¿de dónde los saco yo? De las memorias de Enrique Gorreán Merlo. O sea, Claro. Gorreán Merlo cuenta que él integró el comando, que Hugo Alfredo Irurzún, alias Capitán Santiago, es el que disparó el lanzacohete que lo mata a Somoza. Y Gorreán Merlo cuenta cómo la policía paraguaya rodea la casa en el barrio Lambaré, en Asunción, y lo mata. Ahora, Hugo Alfredo Irurzún está puesto en el informe oficial como muerto por el Estado argentino. Claro. Y alguien pudo cobrar esta indemnización que se calcula, ya te digo, en 4 o 5 millones de pesos. José Luis, Te doy otro ejemplo. ¿alguna vez en todas Te estas doy otro ejemplo
para el autor, digamos, perdón, para los oyentes, que resulta atractivo. ¿Ustedes recuerdan el Clan Puccio? Sí. Sí. El Clan Puccio era una banda de delincuentes comunes que hacía secuestros torsivos seguidos de muerte. Tuvo tanta trascendencia pública lo del Clan Puccio por lo que significaba una familia de clase media. San Isidro. Uno de los hijos jugó en los Pumas en la selección de rugby argentina, vivían en San Isidro, y secuestraban gente, hacían secuestros torsivos, los guardaban en su casa, cobraban y después los mataban, porque todos eran amigos de ellos. Dos de las 3 víctimas eran jugadores de rugby. Como su hijo Alejandro. Sí. Bueno, una de las víctimas del Clan Puccio se llama Eduardo Aulet. Eduardo Aulet figura en el informe hecho por el gobierno de Néstor Kirchner, que dice que revisó, corrigió, amplió y actualizó el informe de 1984, figura como desaparecido por el Estado. Sí. Ahora, ese informe último de los Kirchner, igual en el número, está muy, pero muy lejos de los 30.000 desaparecidos. La curiosidad, Catalina, es que si uno le pasa lista al listado del 84 con 8.961 desaparecidos, con el listado de 2006, del gobierno de Kirchner, la cantidad de desaparecidos no solo no aumentó, sino que disminuyó. Claro. La cantidad de desaparecidos es de 7.098. Ahora, perdón, yo quiero hacer esta reflexión. Sobre esos 7.098, te estoy dando casos como el de Eduardo Aulet, que es un tema, está puesto como desaparecido por el Estado, y todos los que tenemos más de 45 años sabemos que es una víctima de la delincuencia común. Es un tema que ha estado tanto en el tapete público que dentro de un mes Guillermo Francella hace a Tiene Puccio en una película que se va a estrenar en todos los cines. Es un tema que conoce todo el mundo, que a Aulet lo mató una banda de delincuentes comunes. Sin embargo, el gobierno lo ha puesto como víctima del Estado. Si está Aulet, ¿cuánto Juan Pérez hay en ese listado? Totalmente. Ahora, José Luis, nos quedan muy poquitos minutos de aire y no quiero dejar de tratar 2 temas con vos que me interesaron mucho. Uno es el tema de la asociación que han creado Argentina por la Concordia Nacional. Y también es paradigmático que el prólogo lo haya escrito un ex montonero. ¿Creen ustedes que están dadas las condiciones en Argentina para esta concordia nacional por la que ustedes están trabajando a través de este grupo? Mira, nosotros creemos que parafraseando un pensador, ¿qué se puede hacer? Parece que nada. ¿Qué se debe hacer? Todo. Hay que intentar todo. Nosotros, lo que no se puede hacer es no hacer nada. Entonces, es bueno también para el oyente, en un minutito te cuento, en el año 89 los jefes montoneros, Firmenich, Vaca Narvaja, Perdida, etcétera, presentaron un documento ante la Virgen de Luján, ante escribano público, en el que decían 3 puntos. Primero, la historia argentina de las últimas décadas está signada por una guerra civil intermitente. Segundo, la verdad histórica es que no hay entre los argentinos absolutamente ningún sector libre de culpa y de errores por los violentos enfrentamientos del pasado. Tercero, la reconciliación y la pacificación nacional son imprescindibles para estructurar las heridas, etcétera, etcétera. Decían, hubo una guerra, nadie dejó de cometer errores, caminemos hacia la reconciliación. Los pueblos necesitan de dirigencias sabias y prudentes que los saquen de las trampas del odio y del dolor. Hay países que han vivido conflictos mucho más graves que el nuestro, y sin embargo con dirigencias, repito, sabias y prudentes han sabido salir. Hay quienes están interesados en anclarnos en el pasado y además en un pasado mentiroso, en un pasado mal contado, ¿no es cierto? Ahora, a la luz de esto que vos comentás, y siendo militar retirado, ¿qué opinión te merece cómo está llevando a cabo el gobierno los juicios contra los militares, muchos de ellos en prisión, sin sentencia, algunos en condiciones no muy saludables, otros que están siendo todavía llamados a declaraciones? Yo creo que se puede sintetizar de esta manera, lo dice Luis Labraña. Labraña dice: los militares eran tan jóvenes idealistas como nosotros. Nosotros desafiamos al Estado con armas y el Estado nos puso armas más eficaces que nosotros. Si los militares están presos, nosotros tenemos que estar presos también. Está preso el cabo Cabezón, de verdad, cabo Baqueano Cabezón,
y no está presa Isabel Martínez de Perón. Claro, o sea, es sí. solamente una venganza contra los militares. Claro, sí, y como decían los jefes montoneros en el 89, todos cometieron errores, los militares cometieron errores, los guerrilleros también cometieron errores, el gobierno peronista también cometió errores. Sí. La venganza se ejerce colocando en el banquillo solamente a los militares. Esto tiene que cesar. Sí, totalmente. Sí. José Luis, ¿a vos te han amenazado o has tenido miedo en algún momento de toda esta investigación? No, en absoluto. No. Lo curioso es que el libro ya agotó su primera tirada, en solamente 2 meses y medio agotó su primera tirada en todo el país, y la izquierda no ha dicho absolutamente nada, ni una palabra, ni una sola palabra. ¿Y Ni qué? una sola palabra. Sí. Realmente creo que el libro, digamos, si tiene un mérito es estar absolutamente documentado. Claro, Sí. claro, la verdad será libre. Para mostrar las irregularidades y exigir que se abran los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos, sí. para saber realmente cuántas víctimas fueron las de los años 70, ¿no? Ahora, ya nos vamos, pero la última es, ¿cómo has visto a la oposición durante estos años kirchnerista con el tratamiento de todo esto de los derechos humanos y los juicios que se están llevando adelante con lo que hablábamos recién, ¿no? De algunos militares? La oposición, ¿qué rol le has visto jugar en todo esto? Yo Catalina, reclamo a la oposición convertirse en esa dirigencia sabia y prudente del saque de las trampas del dolor y del odio en la que algunos insisten en meternos. Yo apelo a esa dirigencia sabia y prudente. Hay algunos atisbos, Macri lo mencionó así como al pasar sobre el fin de año respecto al curro de los derechos humanos. Elisa Carrió se está acercando a algunas posiciones en ese sentido, pero realmente lo que a mí me resulta increíble es cómo le han regalado el relato de los años 70 a los perdedores. Lo dice Martín Caparrós, un ex montonero, que dice la historia la escribimos los vencidos, ¿cierto? Sí. Les han regalado el relato sobre los años 70. Hay que irse, como me tomé el trabajo yo, a la biblioteca de la Biblioteca Nacional, pedir la colección del diario La Tarde y ver el apoyo al golpe militar y a la política económica de Martínez de Dios que hacían desde ese diario, cuyo director era el actual canciller Héctor Timerman. Bueno, José Luis, nos vamos. Se le han mentido a la gente de forma terrible. Espero que la dirigencia ocupe su verdadero lugar y nos saque de la trampa. Bueno, la Elisa tenía una pregunta también para hacerte, pero nos sacan del aire. Bueno. Por ahí podemos... la oportunidad para hacerlo y si me invitan voy a presentar el libro en Peguasco. Mira qué bien. Bueno, buenísimo, José Luis. D'Angelo, muchísimas gracias por esta conversación con Citas de Radio. Muy amable, ¿eh? Catalina y Elisa, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Adiós, gracias.